representantes de instituciones públicas y privadas relacionadas al sector. Hasta este punto, que yo sepa, no sé, tal vez estaré equivocado, no se ha llamado al Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electricistas de La Paz para por lo menos elaborar esto, ¿no? Esto ha sido el año 2019, ¿no? No sé si se ha llamado a la empresa de La Paz, que es prácticamente la directa comprometida igual, pero también de La Paz, ¿qué es lo que hace cuando nos da energía? No, no en nuestras casas, estamos hablando de comercios, de industrias. Nos da energía en el centro de transformación, llega al tablero, revisa que del transformador, el alimentador perdón, el alimentador llega hasta un breaker principal y tenga su sistema de puesta a tierra el transformador. No le importa la instalación. Hasta ahí llega a verificar de La Paz. Lo que pase dentro de la instalación no le importa, ¿no? ¿Por qué? Porque él está cuidando que la falla no vaya hacia afuera. La falla interna y es culpa del usuario, ¿no? Entonces, estos son los antecedentes, ¿no? Que yo he visto tienen que ser, que tienen que ser abarcados. ¿Cuál es la justificación de esta norma? Una instalación eléctrica debe contar con su evaluación de conformidad, la cual determina el grado de cumplimiento con las normas nacionales y o internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Esa es la justificación. Es justo y necesario realizar esta norma, ¿ya? Las normas en las bases van a ser la NB77, la NB, la mención de la resistividad y la resistencia de puesta a tierra, la NFPA 70, que esta es prácticamente es una norma de protección contra el fuego, la NEC, la IS, y buscando, como les digo, buscando entre las normas o buscando entre información, he encontrado esta norma, que es la 60.364.6.61, que es requisitos necesarios para la verificación de la conformidad de las instalaciones. ¿Ya? Es una norma a nivel europea y es justo, abarca casi temas similares a los que yo he tocado o voy a tocar. Lastimosamente esta norma, ustedes saben que toda norma tiene un costo económico, no la podemos conseguir hasta el momento. También vamos a ubicarnos en algunas publicaciones o artículos de la IEEE. Lo primero, cuando nosotros entramos a cualquier instalación, de lejos hacemos una inspección visual, ¿no? Es como cuando entramos, qué sé yo, las chicas entran a la casa de un compañero o de su amiga y empiezan a ver todo, ¿no? Empiezan a ver, tiene tantos animales o tiene tantas plantas. Nosotros los ingenieros eléctricos, cuando entramos a una instalación, igual vemos lo mismo, ¿no? Vemos qué hay, cuántos transformadores hay, de qué potencia, todo eso, ¿no? Cuántos tableros. Entonces, lo primero que debemos hacer es inspección visual y antes de realizar cualquier prueba se debe hacer esta inspección. Debemos verificar que los elementos y equipos eléctricos conectados permanentemente, porque recuérdense que se van a quedar hasta cumplir su vida útil, van a estar conectados permanentemente, cumplen los requisitos de seguridad. Esta inspección está destinada a comprobar si el material eléctrico instalado es conforme a las prescripciones establecidas en el proyecto o memoria técnica de diseño, ¿no? La NB77 nos dice tiene que ser tal caja, tal ducto, la protección tiene que ser de tal amperaje, ya bueno. Tenemos una memoria técnica y entonces lo primero que nosotros tenemos que ir a verificar si realmente se ha cumplido con lo que dice la memoria técnica. Si el material ha sido elegido e instalado correctamente a las prescripciones de la NB77 y del fabricante del material. Puede ser que el material sea correcto, pero puede ser que el instalador lo haya instalado como sea, ¿no? No ha tenido los cuidados necesarios para tener una instalación prolija, ¿no? Que el material no presenta ningún daño visible y que estén presentes barreras contra incendios, ¿no? O sea, es una inspección visual, que estemos seguros. Siempre tenemos que ver a dónde estamos entrando. No podemos ir a meterle mano y poder tener accidentes. Primero es ver. Los aspectos cualitativos que se debe tener en cuenta son la existencia de medidas de protección contra choques eléctricos por contactos directos e indirectos, ¿no? Acá vemos si hay barreras de protección,
vemos si tenemos algún elemento vivo que podemos tocar. Entonces tenemos que ir viendo, ir anotando esos puntos. Vemos que si los dispositivos de protección están realmente calibrados, si tiene su identificación. Necesitamos siempre en un tablero general o en todo tipo de instalación, necesitamos identificar todos los circuitos que hay, ¿ya? Se identifican los breakers, los fusibles, incluso las borneras y también los cables se identifican, ¿ya? No estamos hablando de una casita que, qué sé yo, que puede tener a lo mucho 4 térmicos, un térmico principal, un térmico de fuerza, uno de iluminación y uno de tomacorrientes, ¿no? Eso no importa, ¿no? Estamos hablando del tema de una instalación eléctrica grande, de edificios arriba de 10, 20 pisos. Estamos hablando de industrias, entonces sí tenemos que tener estos cuidados, ¿ya? Vemos si existen barreras contra fuegos y vemos que si los materiales, se han utilizado los materiales y las protecciones apropiadas a las influencias externas. Qué sé yo, no es lo mismo instalar, por ejemplo, en La Paz utilizamos el conductor TW. Ustedes se van a Santa Cruz, utilizan el conductor THW. Y dicen, ¿por qué? ¿No? Eso se debe a las condiciones externas, ¿ya? Es lo mismo en Soboce, utilizan otro tipo de conductor. ¿Por qué? Porque hay mucho polvo. Utilizan otro tipo de luminarias. Entonces, el material también tiene que ver en las condiciones donde las voy a instalar. Tenemos que ver si existe un diagrama unifilar, porque si no, no vamos a ver cómo funciona. Siempre nosotros vamos y lo primero que vemos es el diagrama unifilar, ¿ya? Para ver cuál alimenta, qué breaker alimenta a dónde, y ver y poder realizar si ese diagrama unifilar está correctamente. O tal vez es simplemente un esquema, ¿no? Que no lo han tomado muy en cuenta. Debemos ver la correcta ejecución de las conexiones de los conductores, porque recuérdense que un conductor, cuando hace empalme, es un punto caliente, ¿no? Si es un empalme mal realizado. Y también tenemos que ver que exista comodidad para el funcionamiento y sobre todo para el mantenimiento de la instalación. Y acá debería haber que exista flexibilidad para futuras ampliaciones, ¿no? Siempre en las industrias, siempre existen ampliaciones. En una casa, ¿no? En una casa es lo mismo. Incluso hay veces utilizamos un jalador de tomacorrientes más, ¿no? Para instalar, qué sé yo, un DVD más. Hasta en las casas ocurre y en las industrias ocurre con mayor frecuencia. Entonces tiene que haber flexibilidad para instalaciones futuras, ¿no? Acá, por ejemplo, si vemos, es un tablero eléctrico. Acá tengo el breaker principal. Se ve, perdón, ingeniero, se ve mi puntero. Se ve, ingeniero. Muchas gracias. Se ve sin, no hay ningún problema. Ya. Fíjense, acá yo tengo un breaker principal, está alimentando estas basas, de las basas está distribuyendo estos breakers, ¿no? Acá está bien, las basas están protegidas contra contactos directos. ¿Por qué? Porque como es una base, uno puede meter la mano ahí y puede electrocutarse. Esto está bien. Pero acá las salidas de las burneras del breaker, fíjense, está descubierto. Alguien puede meter aquí su multímetro y puede hacer un cortocircuito. Hay veces, generalmente los que son nuevos en instalaciones están bien nerviosos y hacen cortocircuitos. Y esto debería tener separadores. No veo bien si tiene. Creo que tiene, este circuito tiene separadores. Acá veo uno y esto, ¿no? Entonces, así, de lejos ya vemos si está bien instalado esto, ¿no? Si cumple, si es prolija su instalación. Acá yo veo que lo ha diferenciado por fases, está bien. Acá me faltaría identificar este breaker, a dónde va, a dónde va. Acá me faltaría el esquema, el diagrama unifilar, el cuadro de cargas, ¿no? Acá la base de tierra, perdón, la base de neutro y atrás está la base de tierra. Entonces, todas esas cositas, pese a que parezcan sencillas, tienen que estar para que nuestra instalación esté correctamente certificada y que brinde seguridad. Acá vemos lo mismo, ¿no? Acá este breaker no tiene basas, directamente atrás de tal vez están las basas. Acá tengo los breakers de distribución y aquí tengo contactores. Esto es igual, debe ser para un banco de capacitores. Lo he tomado así al azar esta foto. ¿Por qué? Porque acá no tengo ningún dispositivo de sobrecarga
para protección del motor, ¿no? Si tuviera una sobrecarga, aquí un relé o un guardamotor, algo así va, dijéramos que esto es para un motor, pero no veo acá. Si es breaker y contactor, me imagino que es para capacitores. Lo mismo que acá, fíjense, es un banco de capacitores automático. Entonces vemos los breakers, este debe ser su circuito de control y vemos los capacitores, ¿no? Acá no está identificado, no está identificado. Acá no sé, estos contactores no son aptos. Ahorita yo viendo de lejos, no son aptos. ¿Por qué? Porque los contactores para capacitores tienen una resistencia. Esa resistencia cuando se desconecta el capacitor hace que el capacitor se descargue mediante esas resistencias, ¿ya? Entonces una inspección visual es muy importante, ¿ya? Es lo primero que debemos hacer cuando entramos a verificar o a supervisar o a certificar una instalación. Son muchas cosas que hay que tocarlas, me voy a dedicar a este punto, que son los cables de energía eléctrica, ¿ya? Esta inspección consiste simplemente en revisar el tendido, la trayectoria del cable, ¿ya? Buscando algún posible daño en el recorrido que puede tener. Puede haber piedras, vidrios. Asimismo, reviso si hay empalmes, ¿no? Los empalmes tienen que estar bien identificados. ¿Para qué me sirve esta inspección? Me sirve para identificar la ruta del cableado, por dónde está siguiendo, por dónde se está alimentando a los puntos. Debe haber en este cableado las placas de identificación de los cables. Si tengo un cable que sé que va a alimentar mi ducha, no es pues necesario, como en las casas. Pero si yo tengo de un centro de control de motores, donde ese centro de control alimenta mínimamente unos 20 motores, entonces pucha, voy a tener 20, si son conductores multifilares, voy a tener 20 conductores multifilares. Si son monopolares y trifásicos, voy a tener 20 por 3 mínimamente 60 conductores, ¿no? Sin tierra, ¿no? Si llevo tierra, mucha, van a ser ya 90. Entonces tengo que identificar en la trayectoria los cables, las terminales. Si existe cajas de paso, también tengo que colocar ahí de dónde viene este cable, a dónde va y a qué equipo corresponde, ¿ya? Las verificaciones de conexiones de tierra que se realizan, esto se realiza cuando son tubos metálicos o cuando son bandejas. Ahí anoto algunos, ¿no? De esto es lo que les hablo, ¿no? Fíjense, esto es una planta industrial. Acá tengo un montón de bandejas. Entonces yo si tengo alguna falla, no sé, y mi cable no está identificado en su trayectoria, voy a perder todo el día simplemente en buscar cuál cable corresponde a cuál, ¿no? Igual del centro de transformadores. Hay veces el transformador es muy grande, en vez de llevar un solo conductor, llevamos en paralelo una terna, dos, tres, cuatro. Acá cuántos estarán llevando, ¿eh? Yo que son 4 mínimamente por fase, ¿no? Entonces, fíjense, como les digo, estamos hablando de instalaciones industriales o comerciales, donde tenemos gran cantidad de cableado. Toda esta inspección visual la debemos llevar a un protocolo, ¿ya? Este es un checklist. Llenar simplemente cumple, no cumple, cumple, no cumple, ¿ya? Entonces se realiza un checklist para el tendido y conexionado de los cables, para la instalación de las bandejas o las escalerillas que le llaman. Tenemos también para la instalación de canalizaciones y también para los tableros eléctricos. Y deberíamos tener para todo dispositivo eléctrico, ¿no? Todo dispositivo eléctrico que sea importante. Deberíamos tener para motores, para transformadores, deberíamos tener incluso para luminarias, ¿no? Ya. ¿Qué ha pasado acá? La inspección visual, fíjese, de lejos, ¿no? El que ha realizado este trabajo, ¿quién es? Es un albañil, ¿no? En cambio, el que ha realizado estos otros trabajos es un técnico eléctrico. Fíjense la diferencia, el orden, ¿no? Esto es un trabajo ya certificado. Es un trabajo que difícilmente alguien va a querer certificar. Esto lastimosamente se ve en La Paz, en los mercados, ¿no? Yo a veces bajo por las Max Paredes y veo estas instalaciones en el mercado Uruguay, ¿no? El mercado Camacho que recién se ha hecho ya más o menos tiene este tipo de centralizador de medidores, ¿no? Lo mismo en las redes de media o baja tensión. Y en La Paz se ha dado mucho. O sea, recuérdense que en la Camacho
todo era así, todo eran unas telarañas grandes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decidir, qué podemos concluir con una inspección visual? Si los trabajadores han sido pues aptos para realizar una instalación, si no han tenido cuidado ni siquiera en la estética, ¿qué podemos decir de esa instalación? Que está mal realizada, que tal vez no ha cumplido ciertas normas, lo ha hecho como sea, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la inspección visual, ¿ya? Entremos al tema, al punto 3, que es la prueba de continuidad eléctrica. Eh, es muy amplio todo. Tratar de abarcar en una hora y media no vamos a poder. ¿Ya? Voy a coserlo más rápido, voy a tratar de ser más conciso. Entonces, veamos qué pasa acá. Ah, ya. Esta prueba eh, se realiza a los circuitos de cables recién instalados que han sido puestos en servicio. Permite confirmar que tanto el conductor como la pantalla electrostática no estén interrumpidos a lo largo del circuito de la prueba, con la finalidad de anticiparse a la aparición de una posible falla durante la operación de los cables. ¿Qué quiero decir? Que antes de darle yo energía, antes de ponerle en funcionamiento a una instalación, debo realizar esta prueba. Por lo general, a ver si voy a poner esta foto de acá. Por lo general, hay veces cuando salgo del tablero general y como mi punto está muy alejado, hay veces me confundo, ¿ya? Puedo mezclarlo, puedo llevar el circuito A o la fase A que corresponde a un circuito y lo puedo colocar en la fase B de otro circuito. ¿Por qué? Porque la distancia es una distancia larga y si no estaba con su debida identificación, tengo esa susceptibilidad a realizar fallas, ¿ya? Entonces, por eso, para eso, antes de ponerle tensión, hago esa prueba de continuidad, ¿ya? La prueba de continuidad que ustedes lo han realizado, es sumamente fácil. La razón de esta prueba es para comprobar que el conductor es capaz de conducir la energía eléctrica entre sus dos puntos de conexión y de asegurar que la pantalla sea continua a lo largo del cable. Al hablar de pantalla, estoy hablando de la pantalla protectora, ¿no? Algunos cables tienen una pantalla protectora. Generalmente en el área industrial se utilizan esos cables. La prueba de continuidad más común es la medida de la resistencia de conductores de protección, ¿ya? Como quiera, perdón, terminaré. Los conductores de protección, conexión equipotencial principales y secundarias. También se comprueban todos los conductores del circuito final, es decir, los circuitos de fase. Pero lo que más nos importa a nosotros es verificar la continuidad del conductor de protección. ¿Por qué? Porque este es el que me está brindando protección, ¿no? Para eso sirve este conductor. Y si estoy fallando, si no lo estoy conectando, si no hay conexión desde un punto que posiblemente entre en línea viva o toque línea viva y que no vaya a un sistema de puesta a tierra, no hay esa continuidad. Ya voy a poner en peligro la instalación y voy a poner en peligro al personal, ¿no? Entonces, esta prueba generalmente se realiza a los conductores de protección. Las pruebas de continuidad determinan si los conductores están abiertos o en cortocircuito, si los interruptores están funcionando mal, los fusibles están fundidos o están en buen estado, y si los trayectos están despejados. Puede ser que a veces lo instalamos a una distancia muy larga de nuestro tablero principal y nuestro punto de usuarios muy alejada, y en el trayecto pueden ocurrir qué sé yo, un sinfín de cosas. Hay veces en las instatones entran a las cañerías y lo muerden los cables. Puede ser que un auto haya roto un cable, si eran aéreos, ¿no? O puede ser que, por ejemplo, en interior mina igual las distancias son grandes y con el tema de la copajira, que es la agua ácida de la mina, van degradando la aislación de los cables y los circuitos se van abriendo, ¿no? Entonces esta prueba me sirve para determinar si realmente la instalación es continua, ¿ya? Y también se realiza esta prueba en las canalizaciones. ¿Por qué? Porque recuérdense que una canalización, una tubería metálica o una bandeja tiene que estar puesta a tierra. ¿Para qué? Para garantizar que ante una falla
mi personal esté seguro, ¿no? ¿Cuáles son los equipos utilizados? Un multímetro digital, el común y corriente que ustedes conocen, ¿no? Suficiente es una batería de 24 volts para que le dé una tensión y por el circuito circule una corriente en 1000 amperes. El procedimiento es muy simple. Para empezar, se hacen sin prueba, sin tensión, se hacen en vacío. Se deben aislar o individualizar los cables y que si, digamos, en este circuito había capacitores, estos capacitores estén descargados. ¿Por qué? Porque los capacitores, ustedes saben que es una fuente de almacenamiento de energía en forma de campo eléctrico, ¿no? Entonces, puede cerrar mi circuito. Entonces, yo lo tengo que descargar mi capacitor. ¿Cómo se descarga? Con un cortocircuito en bordes. Es lo más simple, ¿no? Lo más simple. Verificar que aquí el conductor de protección tenga continuidad con este otro. Ahora, eso lo podemos nosotros aplicar ese concepto a un tablero de distribución. Acá yo tengo un breaker, acá tengo sus bornas. Este puede estar en planta baja en el tablero principal, el tablero general, perdón, es tablero general, y puedo irme por todo lado y llegar a un tablero de distribución, donde tengo otro breaker. Tengo sus bornes igual, ¿no? Esto puede estar, qué sé yo, a una distancia alejada, puede estar en un edificio y esto puede estar en el piso 20, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber que de este breaker está llegando acá? Perdón, ya, aquí. Entonces, esta fase va acá, este otro igual va acá, ¿no? Entonces, yo me puedo acomodar acá, agarrar mi multímetro y para verificar que este continuo con acá yo hago un cortocircuito, ¿no? Hago aquí un pequeño puente para que estos dos entren en cortocircuito y puedo verificar, sí, corresponde. Luego puedo verificar este otro. Hago otra vez el puente, sí, corresponde. ¿No? Es una prueba muy sencilla que se hace. Y esta prueba generalmente se hace también para motores, ¿no? Recuérdense que en motores tenemos 6 bornes, ¿no? Generalmente cuando queremos cuando el motor trabaja en dos tensiones diferentes, tenemos 6 bornes. Entonces, hay veces solo está identificado el primario, por decir algo, ¿no? O la entrada, y les dicen esta es la salida. Pero ¿cómo saben cuál es cuál? ¿Cuál corresponde a cuál? ¿No? Esto es simplemente una bobina. Son de las 3 fases. Entonces acá ponemos una punta del multímetro y la otra punta acá. Y entonces si hay continuidad, claro, empezamos a marcar. Este corresponde 1 con 4, ¿no? Vamos marcando a los motores. Es igual una prueba de continuidad muy sencilla, ¿ya? La otra, ¿qué es la prueba de resistencia de aislamiento de los alimentadores? Generalmente esta es la prueba que cuando tenemos instalaciones muy alejadas, muy grandes, de longitud, debemos hacer esta prueba. ¿Por qué? Porque los cables se van deteriorando y van perdiendo su aislamiento. Entonces, el conjunto de instalaciones y equipos eléctricos respeta una característica de aislamiento para permitir su funcionamiento con toda seguridad. Recuérdense que nosotros podemos agarrar cables de alta tensión. Fácilmente podemos agarrar cables de alta tensión. ¿Por qué? Porque están aislados. Ese aislamiento que tienen me brinda una protección, ¿ya? Si no estuvieran aislados para determinada tensión, puede ser que si yo toco un cable de esos me puede electrocutar, ¿no? Entonces tengo que verificar su aislamiento. La calidad de los aislamientos se verá alterada al cabo de los años por las exigencias a las que se someten los equipos, ¿no? Hay veces se someten a cortocircuitos, sobrecargas o si están instalados en condiciones no buenas, ¿no? Puede haber agua, polvo, humedad, altas temperaturas, todo eso. Entonces se va degradando la aislación de los cables. En sí, de todo equipo eléctrico que se va degradando su aislación. Lo mismo en transformadores, creo que han tocado algo con el ingeniero Oscar ayer. Han visto que la degradación del papel aislante, la degradación ocurre, ¿no?
iguales en motores. Esta alteración provoca una reducción de la resistividad eléctrica de los aislantes, que a su vez da lugar a un aumento de las corrientes de fuga, que pueden provocar incidentes, paradas de producción en la industria, ¿ya? ¿No? O sea, si mi cable está mal, hay alguna fuga, voy a tener que parar la industria o voy a provocar un cortocircuito. Entonces, la medición de la resistencia del aislamiento es una prueba no destructiva. Esta prueba no perjudica a mi equipo. No es que se reduce su vida útil, ¿ya? Y se realiza en condiciones normales. Al ser no destructiva, puesto que la energía es limitada, hace que esta prueba sea especialmente interesante para el seguimiento del envejecimiento de los aislantes durante el periodo de explotación o el periodo de la vida útil del equipo, de la maquinaria o en este caso, de los cables, ¿no? ¿Cómo se realiza esta prueba? ¿Con qué equipo? Con un megómetro. Nosotros en el laboratorio, en el Instituto de Investigaciones, contamos con este, ¿no? Con el medidor de aislación Fluke, el pequeño. ¿Ya? ¿Qué hace este equipo? Le aplica una tensión continua con un valor conocido inferior al de la prueba dieléctrica. Y a continuación se mide la corriente de circulación. Entonces, con la tensión y con la corriente, yo puedo determinar el valor de la resistencia de aislación de este equipo. Por principio, la resistencia de aislamiento presenta un valor muy elevado, pero no infinito. Por lo tanto, mediante la medición de la corriente en circulación, el megaómetro indica el valor de la resistencia, ¿no? Que puede ser en kiloohmios, megaohmios, giga, incluso teras. La influencia de la temperatura, ¿no? No es lo mismo medir la resistencia de aislación a una temperatura de 10 que a una temperatura de 20, ¿ya? Acá en este ejemplo, acá me indica lo importante que me dice que a mayor temperatura la resistencia de aislación eleva su valor casi exponencialmente, ¿ya? Acá un ejemplo de aproximación rápida: si incremento la temperatura en 10 grados centígrados, se traduce en una disminución de la mitad de la resistencia de aislamiento. Y al inverso, una disminución de 10 grados de la temperatura duplica el valor de la resistencia de aislamiento. Entonces, no es lo mismo medir a 10 o a 20 grados centígrados. Tenemos que medir, y si digamos medimos a diferentes temperaturas, tenemos que afectar ese valor medido por un coeficiente, ¿no? Para llevar a los valores reales. Y esos valores reales que nos los da el fabricante. ¿Con qué tensiones hacemos las pruebas? Para baja tensión hasta 440, hasta 240 hacemos con 500 voltios en VDC, corriente continua, ¿no? Todas las pruebas se hacen con corriente continua, el megómetro eh, alimenta con corriente continua, ¿ya? Dependiendo del nivel de tensión que tengamos, hay instalaciones, las de Estados Unidos, y hay algunos motores acá en Bolivia que funcionan con 440. Entonces, estas instalaciones debemos hacer su prueba de aislamiento con 1000 voltios en corriente continua, ¿no? 2400, 4100 voltios. Estas, recuérdense que ya están considerados bajo la norma ya de media tensión, ¿no? Son media tensión. Existen estos motores en la minera, en el área industrial. Ustedes, si conocen Sobose, existen motores que funcionan con 6.9, 4400. Igual en la minera, funcionan con 6.9 kb, ¿no? Entonces, y es muy importante, sobre todo en áreas industriales, hacer esta prueba, porque esta prueba nos da el valor si este equipo puede seguir trabajando o necesito realizarle algún mantenimiento, ¿ya? Y hay algo que aquí me dicen que en España, para un valor para las instalaciones en baja tensión, utilizan 500 voltios en corriente continua y mínimamente tienen que obtener 0.5 mega ohmios, ¿ya? El valor de la resistencia de aislación tiene que ser 0.5 mega ohmios. Pero lo que más hay que siempre estar seguro es comprobar ese valor que obtenemos con los datos del fabricante. El procedimiento. Para empezar, se realiza sin tensión.
que el circuito, si tenemos algunas, debido a las longitudes, pues debemos tener algún efecto capacitivo, tenemos que realizar un cortocircuito para descargar completamente los conductores en este caso, ¿no? Tenemos que tener cuidado en nuestra protección, tenemos que utilizar nuestros EPPs. Y esta prueba, como manda tensiones elevadas, es preciso que solo entre a la realización o al espacio donde está realizando esta prueba, solo personal calificado con la protección necesaria. ¿Ya? Se debe utilizar cables de conexión apropiados para la prueba a realizar y asegurarse de su perfecto estado. Al final del ensayo, el aislamiento ha acumulado una cantidad de energía que debe descargarse antes de cualquier otra intervención. Una regla sencilla de seguridad consiste en dejar que el equipo se descargue durante un tiempo 5 veces al tiempo de carga, al tiempo que ha durado el ensayo, ¿no? Esta descarga se realiza creando un cortocircuito entre los polos y uniéndolos a tierra. Esto es lo que ustedes hacían en el laboratorio de circuitos 1 con el ingeniero Tudela, que cómo descargaban su capacitor, simplemente hacían un cortocircuito entre los bordes, ¿no? Para mediciones de grandes aislamientos, además de las reglas de seguridad indicadas anteriormente, es conveniente tomar las precauciones especiales, tales como estas. ¿Ya? ¿Por qué dice grandes aislamientos? ¿Por qué? Porque estas seguramente están en un nivel de tensión alto. Como existe un nivel de tensión alto, yo necesito mandar del megaómetro una tensión elevada. Entonces, todo mi circuito va a estar con una tensión muy grande y puedo estar susceptible a tener accidentes, ¿no? Por eso me aconsejan este otro tipo de medidas de seguridad. Los resultados. En baja tensión, para una tensión de corriente continua de 250 voltios, tenemos que obtener mínimamente 0.25. Y estos son valores de acuerdo a la IEC, ¿ya? A la norma IEC, ahí está el número. Y si vamos a hacer la prueba de aislación con una tensión de 500, también nos dice que debe ser menor o igual a 0.5. Y si vamos a hacer la prueba con una tensión mayor a 500, si la tensión nominal del equipo es mayor a 500, la tensión de la prueba es con 1000 voltios en CC y mínimamente tenemos que obtener un valor de 1 megaohm, superior a 1 megaohm. Acá hay algo bien importante, a veces nos olvidamos, ¿no? Decimos, y simplemente es una regla bien, bien simple. Los resultados de la aislación deben ser comparados con el del fabricante del material, equipo, las normas aplicables. Generalmente para instalaciones de baja tensión, 1 megaohmio se puede considerar como un valor mínimo. ¿Ya? Si hago una prueba en baja tensión, 1 megaohmio, suficiente. Si esta prueba la realizo para 2000 voltios, le subo otro megaohmios, entonces lo que tengo que obtener van a ser 2 megaohmios. Si la realizo para 4 kilovoltios o 4000 voltios, debería obtener mínimamente 4 megaohmios. ¿Ya? Ya. Hasta ahí es la prueba de la resistencia que se debe realizar en todas las instalaciones, la prueba de aislamiento de los conductores. Porque, como les he dicho, hay veces en el shaft del edificio, si estamos hablando de instalaciones, el edificio puede tener 20 pisos y puede ir degradándose a ver, les voy a explicar mejores con gráficos. Ya. Acá está mi tablero. Generalmente un edificio consta de unos, qué sé yo, unos 20 pisos. Cada piso tiene 20, cada piso tiene por lo menos 2 departamentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pide de La Paz? De La Paz pide un tablero centralizador de medidores, ¿ya? Para los 40 departamentos, acá están los 40 medidores. Y en cada piso yo voy teniendo los tableritos de distribución para cada departamento, ¿no? Entonces todos los conductores se van o se instalan en un shaft. Entonces desde acá yo tengo que llevar y tengo que llegar al tablerito de distribución. Entonces, dan de cuenta, acá voy a llevar N conductores.
¿no? Al llevar N conductores aquí, ¿qué va a existir? Va a existir calentamiento, ¿no? Ese calentamiento, ¿qué va a tener? Va a degradar la aislación de estos alimentadores, ¿no? Si no he considerado los factores de corrección por agrupamiento necesarios, voy a tener degradación de los aislamientos. Al tener degradación de los aislamientos, puedo tener corrientes de fuga. Entonces es necesario en este tipo de instalaciones realizar la prueba de aislamiento para verificar que este conductor realmente cumple las condiciones de aislación, ¿ya? Y lo mismo es en el área industrial, ¿no? Han visto ustedes que del centro de control, en el área industrial es lo mismo. Ya no es el tablero centralizador de medidores, se llama ahí, ya es el centro de control de motores, ¿no? El MCC, otros le ponen el CCM, el centro de control de motores o el MCC en inglés. Entonces de aquí vamos, llevamos a todos los motores, ¿no? Y llevamos igual por una bandeja. Ahí están los motores. Entonces llevamos por una bandeja. Entonces, esos hay, como llevamos por una bandeja, esos conductores están sujetos a calentamiento. Ese calentamiento produce degradación del aislamiento. Entonces, es necesario realizar esa prueba, ¿ya? Del aislamiento de los alimentadores. La otra prueba que es necesaria, ustedes la ven, la han hecho, pero no le toman importancia ahora. ¿Por qué? Porque no lo han aplicado. Pero en el área ya una vez en campo se aplica ya, es la prueba de la resistencia del sistema de puesta a tierra. Por la importancia que ofrece desde el punto de vista de seguridad, cualquier instalación deberá ser obligatoriamente comprobada por el director de obra o instalador autorizado en el momento de realizar la entrega de una instalación para su puesta en marcha. Según el tipo de instalación se solicitan los siguientes valores, ¿ya? De La Paz, antiguamente, para su centro de transformación, pedía una resistencia de puesta a tierra mínima de 20 ohms. Esto es bajo norma igual, norma internacional. Los descargadores o para los pararrayos solicitan mínimamente una resistencia de 10 ohms. Las normas para seguridad de instalaciones eléctricas solicitan que la resistencia sea menor a 5 ohms. Y para data centers o centros de cómputos, ¿no? Por ejemplo, en la Agencia Boliviana Espacial nos han pedido una resistencia de 1 ohm, que la resistencia de tierra tenga 1 ohm. Y también sé que hay ciertas subestaciones, no sé la verdad en acá, pero que igual les piden una resistencia de 1 ohm. La medición de la puesta a tierra se debe realizar por lo menos anualmente y en la época que el terreno esté más seco. Una vez por lo menos al año tenemos que realizar esta medición. ¿Por qué? Para certificar que estamos seguros, ¿no? Esta resistencia de puesta a tierra me brinda seguridad, me brinda seguridad al personal y aparte que me brinda buen funcionamiento para los equipos que trabajan con dispositivos electrónicos. Por ejemplo, las luminarias LED que ahora están instaladas en todo lado, esas necesitan un buen sistema de puesta a tierra porque tienen un sistema electrónico para su funcionamiento. Obvio va a trabajar sin un sistema de puesta a tierra bueno, pero va a ir bajando su vida útil, ¿ya? Y lo mismo es en las instalaciones donde hay equipos electrónicos. Por ejemplo, en hospitales nos piden mínimamente que sea 5 ohms, lo menor, lo mejor que les dicen es mejor, los que venden los equipos, los tomógrafos, los rayos X, todos esos equipos grandes, nos piden que sea 3 ohms. ¿Ya? ¿Qué se utiliza para realizar esta medición? Un telurímetro. Inyecta una corriente y inyecta una tensión a frecuencias superiores a los 50 Hz. Con la tensión y la corriente pueden medir la resistencia de puesta a tierra. ¿Ya? Antes de realizar la medición, esto es necesario, que en el instrumento con el que estamos realizando la medición sea certificado por una entidad competente. ¿Ya? De nada sirve que yo como constructor haga mi medición del sistema de puesta a tierra con mi medidor que puede estar descalibrado. ¿Ya? Ese medidor que yo tengo, lo tengo que llevar o bien Ibnorca o bien al fabricante, al que me ha vendido, al distribuidor, por ejemplo, de los Kyoryucho, los que utilizan todos, lo certifican en Electroset. El Electroset creo que lo manda a otro lado y de ahí lo certifica. Los Fluker lo certifican en ELES, pero ese equipo tiene que estar certificado para que realmente podamos obtener valores seguros, ¿ya? Estemos seguros de que el valor que ha obtenido el equipo
es bueno, ¿no? Y que no esté descalibrado. ¿Cuál es el procedimiento? Antes de efectuar la prueba, es necesario desconectar la pica de tierra del terminal de tierra principal de la instalación, ¿ya? O sea, tengo que desconectar la malla de tierra de la instalación. No puedo hacer mi medición con el sistema de puesta a tierra instalado. Tengo que desconectarlo. Al desconectarlo, ¿qué pasa? Que puede, justamente ese momento, puede haber alguna falla y como no hay sistema de puesta a tierra, podemos estar fregados, ¿no? Pero en alguna ocasión cuando tengamos que hacer esta medición, se pide que bajemos la energía a todo, desconectamos la malla de puesta a tierra, en todo caso el chicotillo que une la malla de la puesta a tierra al tablero de puesta a tierra o a la barra de tierra, lo desconectamos y ahí hacemos la medición. Acá, ¿no? La prueba de resistencia de puesta a tierra no debe realizarse en un sistema bajo tensión. Esa es la dificultad de realizar esta medición. Se utiliza dos picas auxiliares, dos electrodos, hincados en el terreno de unos 30 centímetros de longitud. Ustedes ya conocen, ¿no? Esas piquitas se entiesan en una línea recta junto con la malla, con el borde donde quiero hacer la medición, en línea recta. Tengo que tener ciertos cuidados al hacer la medición de la puesta a tierra. No es lo mismo que si yo tengo una malla. Puedo tener acá un electrodo, otro electrodo, otro electrodo, una malla de mi puesta a tierra de 6. Y esta es la que está yendo a mi tablero o a mi barra de tierra. ¿Ya? Este es mi tablero de puesta a tierra. Entonces yo tengo que, con este punto yo lo tengo que instalar en línea recta mis picas o mis electrodos. Así. Este me va a dar un valor. Pero si yo hago esta instalación de acá, acá instalo el equipo. ¿Ya? Aquí está mi medidor ahorita. Pero si yo hago esta instalación lo mismo, pero esta pica de acá la traigo acá y esta otra de acá la traigo acá, igual están en línea recta. Y hago mi medición. Este valor de acá no es el mismo que acá. ¿Ya? No es el mismo. Son valores diferentes. Este valor de acá, de la R2, me va a dar más bajo y este me va a dar más alto. Pero ¿cuál es el correcto? Este de acá. Este no es correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Debido a la influencia que puede ejercer la malla de la puesta a tierra sobre estas picas. Entonces tenemos que tener cuidado al plantar estas picas igual. ¿Ya? Hay veces uno no conoce y el contratista, el constructor es bien, son vivos, ¿no? Y hacen la medición en condiciones óptimas para él y realizan mediciones menor a 5, menor a 2 ohmios, cosa que es imposible. Hay veces, pero se logran, pero cosa que los constructores o los contratistas lo obtienen, pero haciendo un montón de artimañas. ¿Ya? Se utiliza entonces un electrodo auxiliar. H se coloca a una distancia establecida desde el electrodo de tierra y el electrodo a un 62% de la distancia entre los dos electrodos. La prueba mide una resistencia de tierra. Ah, ya. ¿Qué me dice? Que este equipo, esta es la malla donde quiero medir, el chicotillo donde voy a medir las resistencias. De acá a acá tengo una distancia de 100%. Esta otra pica se coloca al 62%, ¿ya? Esta es la pica de tensión, es la pica de corriente. De acá a acá tengo una distancia de 20 metros. El 62%, ¿cuánto va a ser? ¿Qué sé yo? 12 o 14 será. Entonces esta pica de acá a acá lo tengo que instalar a 14. Ya, acá dice, ¿no? Desde el menor, desde 20 metros. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que mover, he obtenido esta resistencia. Tengo que verificar cómo, midiendo esto, lo pongo acá un metro más acá, obtengo un valor, otro metro más acá, lo obtengo otro valor. Y si las tres medidas que he realizado, una acá, una en su punto original, otra acá y otra acá, son iguales o no varían mucho, entonces se dice que la resistencia de puesta a tierra es real.
Pero si varían mucho, no. Tengo que buscar otro lugar para medir o tengo que alargarlo. En vez de colocarlo a 20 metros, lo colocaría a 25 metros, a 30 metros. ¿Ya? Cosa que al mover estos tengo que obtener la misma resistencia. No puede haber esa variación, una variación muy significativa. ¿Ya, no? Esto es una medición que se ha realizado en la terminal. Generalmente en el protocolo de puesta a tierra o en el informe que vamos a presentar, se hace un informe fotográfico, se realiza un plano de cómo se ha hecho la malla de tierra y cómo se ha hecho la instalación o cómo se ha realizado la medición, dónde se han puesto las picas. ¿Ya? La pica de tensión, la pica de corriente. Desde acá debe haber 20 metros y de acá debe haber 14 metros, no sé, el 62%. ¿Cuánto han obtenido? 6.2. 6.2 ohms, ¿no? Es el informe fotográfico. Y acá aquí está el equipo y se han medido en esta distancia. ¿Ya? Acá, ¿por qué se ha medido 6.2? Porque con 3 picas y estos en la terminal hay bastante piedra, hay bastante roca, era imposible obtener menor a 5 ohms. Imposible. Y ahí creo que su dinero solo alcanzaba para estas 3 picas. ¿No? En el informe de la medición de puesta a tierra tiene que estar esto, que dice qué equipo hemos utilizado, qué método se ha utilizado, qué tipo de terreno es, cómo era el terreno, estaba seco, húmedo, saturado. Incluso hay veces se anota la temperatura, porque influye en el valor de resistencia de puesta a tierra. Se hacen unas 5 o 6 mediciones hasta obtener las mediciones que no varíen mucho. Sí van a variar, siempre van a variar, pues incluso por la precisión del instrumento, ¿no? Pero no tienen que variar mucho. Y en el instituto, el año pasado, y ya desde gestiones anteriores, el teleférico ha contratado al Instituto de Investigaciones para realizar la medición de tierra de las torres, de todas las torres del teleférico, ¿ya? Entonces este era nuestro protocolo, como entregábamos nosotros los resultados. Esto estaba a cargo del ingeniero Oscar Romay el año pasado. Ya, eso es para la medición del sistema de puesta de tierra, que es muy importante. La prueba de secuencia de fases. ¿Ya? La secuencia de fases es el orden en que se suceden los valores máximos de las tensiones de cada una de las fases de una red eléctrica trifásica. Ustedes lo han visto esto, hay secuencias ABC, es la secuencia directa, y la secuencia inversa, la CBA. ¿Para qué me sirve esto? Ahorita ustedes pueden decir, ¿para qué me sirve? Igual funciona mi equipo. No le veo importancia que sea secuencia ABC o CBA. Es muy importante porque existen equipos, todos los equipos trifásicos sobre todo, que de acuerdo a la secuencia con la que se está alimentando, ese equipo funciona en un sentido o en otro, como son los ascensores. Si lo ha alimentado mal al ascensor y yo quiero que baje, en vez que baje va a subir, porque le ha alimentado con una secuencia inversa, o en escaleras mecánicas, en bombas y sobre todo en compresores. En compresores del tipo tornillo, estos no pueden alimentar, tienen que girar en un solo sentido. Si lo hacen girar en el otro sentido, lo van a arruinar el equipo. Entonces, por eso se hace esta prueba de secuencia. Es muy fácil cambiar el sentido de giro del mismo, ¿no? De los motores es fácil cambiar el sentido de giro. ¿Cómo se hace? Cambiando 2 fases de la alimentación. Pero a veces nos encontramos con máquinas que no nos permiten la prueba del sentido de giro, pudiendo estropearse si giran en sentido contrario al diseñado, por poco tiempo que gira. Aunque sea un poquito que gire, en ese equipo ya se va a destrozar, nos dice. Como ocurre con los equipos frigoríficos trifásicos, el compresor podría dañarse. ¿no? Ahora que está de moda todos estos data centers, en los data centers igual existen equipos frigoríficos tienen equipos que si van a funcionar con una secuencia con la que no, no es correcta, el equipo se destroza, ¿ya? Entonces hay que preguntar, nosotros ya les damos instalación, pero el que viene a instalar su equipo, él hace esta prueba. Entonces te dice, no, cámbiamelo esto, por favor, conectámelo en esta secuencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque él sabe que si lo conecta en otra secuencia, su equipo puede destrozarse.
También cuando tenemos instaladas varias tomas trifásicas, hay veces no sabemos cuál está con una secuencia ABC y cuál está con CBA. Por estas razones, durante la etapa de la construcción de la instalación debemos respetar la secuencia de fases en todas las tomas de corriente. Y para realizar su verificación debemos de realizar la prueba de secuencia de fases. ¿Ya? De La Paz te entrega con una secuencia, ¿ya? Con una secuencia. Entonces toda tu instalación debería estar con esa secuencia. Pero hay veces que de La Paz no es porque sus técnicos sean no calificados, ¿no? Si son calificados, pero te entrega con otra secuencia. ¿Por qué? Porque las condiciones para instalación físicas no se han dado para que se pueda instalar en una determinada secuencia. Entonces tienen que instalarlo en otra secuencia. ¿Ya? O tal vez las condiciones ambientales. Una vez me ha sucedido que estaba lloviendo fuerte y ya no había, ya tenían que instalar. ¿Ya? Las condiciones atmosféricas no eran buenas, entonces lo han instalado como sea ya, no como sea, sino lo han instalado bien, pero con una secuencia incorrecta. Entonces nosotros verificamos eso al energizar el transformador. En el transformador colocamos el secuencímetro, que es el equipo que realiza, con el que se puede ver con qué secuencia está. Entonces hemos visto que era la contraria. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya desde el transformador le hemos cambiado solo en el lado de baja, porque en el lado de media no podíamos. ¿Ya? Entonces, los equipos utilizados para hacer esta prueba son el método de 2 batímetros, se puede hacer con osciloscopio y con secuencímetro. El método de 2 batímetros ya es muy antiguo y tarda mucho tiempo. Lo que se hace es con un osciloscopio si es que tenemos las condiciones, ¿no? Colocamos una sonda en un punto, la otra sonda en el otro punto y vemos quién está adelantado y quién está retrasado. Nada más. Y lo que todos hacen, o lo que es más fácil, es hacer la prueba con el indicador de secuencia de fase. Le llaman fasímetro, otros le llaman secuencímetro. Yo creería que el término correcto es fasímetro, porque me dice cómo están las fases, en qué secuencia están. Porque secuencímetro ya vendría a ser aquel equipo que cuando yo quiero colocar un generador en paralelo con la red, tengo que tener ciertas condiciones. Si se recuerdan con el ingeniero Vía, ¿no? Les da ciertas condiciones. Entonces hay un equipo, se ubica, ¿no? De las pruebas de los foquitos, de la tensión, todo eso. Hay un equipo que se llama el secuencímetro que hace todo eso automáticamente. No necesitan hacerlo manual. Ese es el secuencímetro. Pero hay veces los distribuidores a este que se llama fasímetro, le llaman secuencímetro. ¿Ya de qué consta este equipo? Nos indica la secuencia de fases de un sistema trifásico con la indicación de la rotación de un disco. Acá hay un disco. Prácticamente es un motorcito ahí adentro. Si rota en un sentido, estas puntas se ponen a ABC, a las fases ABC. Si gira en un sentido, me indica que es la secuencia ABC. Si gira en otro sentido, me indican que es CBA. Puede ser de este modelo o de este otro modelo. Acá seguramente cuando está así se prende este foquito ABC. Si está en otro sentido, se debe prender este foquito, ¿no? Es decir, el principio de funcionamiento es el mismo y lo que me indica es lo mismo. ¿Qué secuencia es? Prueba del balance de carga del balance de los cuadros de carga. Ya, rápido vamos a avanzar esto. Generalidades. En toda instalación es bueno tener que nuestras cargas eléctricas estén balanceadas, ¿ya? Es bueno tener. ¿Por qué? Porque si no están balanceadas voy a tener conductores con los que tienen una corriente mayor a los demás. Ese conductor va a estar más cargado, va a calentar más que los otros dos conductores. De la misma manera, en ese circuito voy a tener mayor caída de tensión que en los otros conductores. Entonces, para eso yo realizo una prueba del balance de los cuadros de carga o de los tableros de distribución. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Se realiza un simulacro, encendiendo todo, colocando en funcionamiento toda la instalación y vamos a medir en cada cuadro de carga, en cada tablero de distribución, las corrientes. Vemos qué fase está más desequilibrada, ¿no? En ahí comprobamos si es un tablero de distribución trifásico, hay veces que una fase está más desequilibrada, eso es lo que me dice, con respecto a las otras dos.
¿ya? Y eso, ¿qué me ocasiona? Como les digo, sobrecargas en ese conductor y caídas de tensión en ese circuito. ¿Y por qué tengo que realizar esta prueba? Porque existen equipos, sobre todo electrónicos y esos de médicos, que no soportan una diferencia de tensión del 2%, ¿ya? De balance, sí, una diferencia de tensión del 2%. Se logran a quemar. Todos los equipos electrónicos son susceptibles. Entonces nos tenemos que tener ciertos requisitos. Uno es la tierra y otro es el balance de tensiones. ¿Cómo se realiza? Se mide las tensiones en cada tablero de distribución y se van pasando cargas de una fase a otra fase hasta obtener por lo menos hasta obtener en las tres fases una misma corriente. ¿Ya? En ese sentido ya lo equilibra. Recuérdense que en la NB77 igual nos dice equilibrar para el diseño. Pero una cosa es el diseño, otra cosa es el funcionamiento. En funcionamiento no es lo mismo. Entonces, por eso se debe hacer esta prueba. Y recuérdense que todos los cálculos que nosotros hacemos son pues para corrientes equilibradas. Consideramos un sistema equilibrado. Por eso tenemos que equilibrar el circuito. Si no, entonces todos nuestros cálculos estarían de sobra. ¿Ya? Acá dice, ¿no? En primer lugar, se mejora el balance pasando circuitos monofásicos de la fase más cargada a la menos cargada. Para eso también tenemos que hacer un levantamiento de las cargas que hay. ¿Qué equipos tengo instalados en cada circuito? Su potencia y todo, de tal forma de equilibrarlo. ¿Cómo se realiza también? Se lo podemos realizar mediante la medición de la carga. Instalan analizadores de redes en los tableros de distribución. Cada analizador de redes, digamos, yo lo dejo día y lo dejo para que registre y me dé los valores mañana. Mañana puedo ir a ver y puedo ver qué fase ha sido cargada más o están equilibradas, ¿no? O a qué hora ocurre el desequilibrio. Según el tipo de instalación que tenga, acá tengo una de 4 hilos, 3 fases más neutros, que es el sistema que utilizamos en La Paz, porque nos pide un transformador estrella con neutro de 4 hilos, es lo que utilizamos en La Paz. ¿Cómo debemos conectar el equipo? O si es un sistema triángulo de 3 hilos, o este otro, que es un de 3 hilos, que es el delta abierto, el sistema RON. ¿Ya? De acuerdo a mi configuración física de la instalación, realizo la programación en mi medición. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener esto. Fíjense que tengo acá. La fase azul está más cargada que esta otra fase. La fase el amperaje de la línea 1 está más cargada que el amperaje de la línea 3. Entonces esto es lo que no tengo que tener. Tengo que quitarle carga a esta fase y colocarlo a la fase 3. ¿Para qué? Para que por lo menos estén equilibradas las tres fases. ¿Cómo lo analizo esta información? Mido las corrientes en las tres fases, saco el promedio y hago la diferencia de este promedio, hago la diferencia de cada fase contra el promedio y esa diferencia dividido entre el valor promedio me indica el porcentaje de diferencia de desequilibrio de fases. ¿Ya? Cada empresa distribuidora te acepta cierto desequilibrio de fases. ¿Ya? Te acepta que puedes tener 3, 5, 10%. Este es el equipo que tenemos en el laboratorio, que también realizamos mediciones. Hemos realizado mediciones de la planta eléctrica el anterior semestre igual, de la planta fotovoltaica. Lo bueno de este equipo lo bueno de estos CTs, ¿qué es? Que no necesitas abrir el circuito, no necesitas desconectar nada, ¿no? Son sondas de núcleo abierto que se abres y puedes agarrar gran cantidad de cables. Esto es igual, ¿no? Son como estas pinzas, lo mismo. Y lo bueno de esto es que este te manda señal a tu celular o a tu tablet. Si estás con Wi-Fi, si este tiene con Wi-Fi, vos estás en tu casa, tranquilamente puedes recibir la información de este equipo en tu casa. La prueba de funcionamiento del grupo electrógeno. ¿Ya? Ya estamos acabando, disculpen, unos 15 minutos más, por favor.
¿Qué ha pasado? A ver, esto es acá igual del periódico del 2018. Investigan muerte de dos pacientes en el hospital cruceño tras un corte de electricidad. Ha habido un corte de electricidad creo que por 2 horas. Acá de haber terapia intensiva o operación. No, los equipos han dejado de funcionar y ha habido dos pacientes muertos, ¿no? Entonces, en instalaciones de gran importancia donde es preciso que tengamos un sistema de respaldo de energía, que la instalación nunca se quede sin energía, instalamos grupos electrógenos o UPS, ¿ya? Generalmente en hospitales, en instalaciones grandes, instalamos grupos electrógenos. Igual en bancos. Imagínense que la red se vaya y el banco se quede sin energía. Puede haber incluso robo de información, ¿no ve? Entonces, en ese tipo de instalaciones colocamos grupos electrógenos. Pero más sentido tiene, en los dos lados tiene sentido, perdón, pero yo creo que es mucho mejor en los hospitales, porque como ven, si se va la energía puede haber fallecidos. Entonces sí tenemos que tener un grupo de respaldo. Y se colocan esos grupos de respaldo y tenemos que hacer la prueba del funcionamiento de ese equipo. Todo equipo utilizado en los sistemas de emergencia debe estar aprobado para esto. Se tienen que hacer pruebas de mantenimiento, pruebas periódicas, pruebas de encendido. Al inicio se hacen unas pruebas, luego al mes se realizan otras pruebas y por lo menos en bancos se pide que el equipo funcione una vez a la semana. ¿Ya? Exista o no exista corte de energía, ese equipo puede trabajar en vacío, sin necesidad de aportarle energía del grupo a la instalación. Funciona automáticamente, se programa y funciona. ¿Para qué? Para el equipo no esté durmiendo y que sepamos que está listo para funcionamiento cuando lo necesitemos. Hay que ir haciendo el mantenimiento de las baterías, se hacen unos registros, unas bitácoras, unas listas de checklist, se hacen las pruebas con la carga nominal. Para eso se deben proveer los medios necesarios para que el equipo esté a carga máxima, ¿no? Hay veces colocando un equipo muy grande, 700 kVA, no hay esa carga, no pueden cómo colocar esa carga porque el edificio recién se está entregando y no pueden hacerle, no pueden darle esa carga. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen cargas resistivas, ¿ya? Se alquilan cargas resistivas para que el grupo trabaje a plena carga. Y eso es lo que pide la NFPA. El equipo de transferencia debe ser automático, ¿no? Estos son los ATS, tienen que ser automáticos y programados. Y también tienen que estar estos en directa relación con las celdas de media tensión, si es que existen. Se hacen comprobaciones previas al arranque, antes de la puesta del funcionamiento, después, tras un periodo largo de inactividad del equipo, ¿ya? Hay que hacer ciertas pruebas, ciertas inspecciones. Ahí las menciono. Como son el sistema de escape, los filtros, el estado del radiador y el nivel de agua del radiador, el nivel del aceite lubricante, el suministro de combustible, las conexiones eléctricas, las baterías, si existe corrosión en los empalmes, si está el sistema de puesta a tierra y el sentido cíclico de fases igual, ¿no? Para este grupo. Antes de encender este equipo, si yo lo he dejado 2 meses, por ejemplo, tengo que verificar esto. Puede ser que ya no tenga uno de estos y lo quiera hacer funcionar y le arruine mi equipo. Acá menciono todas las pruebas de aceptación del generador. Estas pruebas las he sacado de las normas NFPA. Acá recomienda mínimamente colocar el equipo en un funcionamiento de 2 horas, ¿ya? Como 2 horas en el que funcionar ese equipo a plena carga. Ahí se van anotando las tensiones, las frecuencias, si ha existido sobretensión, si ha existido variación de frecuencia. ¿Ya? Acá dice, se debe de observar el tiempo de arranque del motor. Esto se programa, pero una cosa es lo que programo y a veces no trabaja de esa forma. Por lo general, equipos nuevos trabajan, están bien. Le he programado un tiempo de arranque de 5 segundos después de la falla eléctrica, después de que se ha ido la red de energía eléctrica, entonces a los 5 segundos empiezan a funcionar. Y también después de que funcione, tengo que verificar si en cuánto tiempo se para, ¿no? Como les digo, se registran los voltajes, la frecuencia.
y el amperaje. Y otra serie de datos. Sería alargarnos mucho explicar uno por uno. También hay que ver la carga de la batería. Hay veces que la batería no se carga y queremos que el equipo funcione. Hay un corte de energía y el equipo no funciona. ¿Por qué? Porque la batería no estaba cargando. Entonces tenemos que ir verificando si esa batería se está cargando. Como les digo, la prueba se realiza con la carga completa del edificio. Y cuando se restablece la energía de la red, tenemos que ver cuánto tiempo tarda para la retransferencia, porque el ATS, el equipo automático de transferencia, una vez que detecta que la energía ha llegado a la red, también tiene que cambiarlo tiene que desenergizar, ¿no? A ver, tiene que pasar del generador, de la posición de conectado del generador, a la posición de conectado a la red. ¿En cuánto tiempo nos dices? Hay que registrar. Se programa, simplemente hay que verificar. Como ahora todo ya es electrónico, todos estos ajustes son programables. ¿Ya? Acá les puedo mostrar dos generadores. Estos son los que no tienen cabina y estos los con cabina. ¿Cuál es la diferencia? Pueden tener la misma potencia, es todo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que este con cabina no emite ruido, ¿no? Sobre todo si estamos en un banco. Imagínense, en un banco, este equipo emite fuertes ruidos. Se va la energía, entra el grupo electrógeno y un ruido excesivo que no deja concentrar a los cajeros. Menos en un hospital, imagínense que en un hospital a los pacientes los va a hacer despertar este ruido. Entonces, por eso se pide ahí con cabinas isoneradas, ¿ya? Esta cabina no permite que salga el ruido. Si sale el ruido, se mide los decibeles con que sale el ruido y son muy mínimos, o sea, los permisibles, ¿ya? Entonces, acá tengo un checklist o un protocolo de la puesta en marcha de los grupos de electrógenos. Por último, está la prueba del nivel de iluminación. Aunque parezca ilógico, es un punto muy importante, sobre todo cuando trabajan arriba de 8 horas, ¿no? O 8 horas, ¿ya? El Ministerio de Trabajo del Estado Plurinacional de Bolivia presentó la norma NTS de iluminación que dice norma de condiciones mínimas de niveles de iluminación en lugares de trabajo. Esta norma pone ciertas condiciones al empleador para la aplicación efectiva de la seguridad y salud en el trabajo. El empleador deberá, en síntesis, ¿qué dice? Que cuando un trabajador está sometido a tiempos de 8 horas, 6 horas, lo que trabaja es su vista. Y su vista, si no puede ver bien, no hay una buena iluminación, se va cansando. Al ser su vista cansando, puede cometer errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta norma? Que también está en la NB77. Ustedes saben que según el tipo de ambiente, yo le tengo que dar un nivel mínimo de iluminación, ¿no? Esos son los lúmenes por metro cuadrado, los lux. Y con esta prueba se verifica si tengo ese nivel mínimo de iluminación que dice la NB77. Si no tengo, entonces tengo que cambiar de luminaria, hacer algo con tal de que el trabajador no esté cansado. ¿Por qué? Porque si está cansado puede llegar a cometer errores. En oficinas no hay problema, hasta en bancos no hay problema, pero si estamos hablando de instalaciones industriales donde hay personal que está trabajando con equipo en movimiento, con equipos rotatorios, eh, una mala operación del operador o cansancio del operador puede ser un accidente trágico. ¿Ya? ¿Qué equipo se utiliza? Un luxómetro. Igual tenemos esto en el laboratorio o en el instituto de investigación. Acá menciono algo de cómo se utiliza el luxómetro, de la NB77. El método IES, este método se utiliza para determinar en qué puntos voy a medir. Si el área es regular y si las luminarias están distribuidas uniformemente, entonces puedo colocarlo, tomar una nota y decir que, perdón, tomar una medición y ampliarlo para el resto de la medición. ¿Por qué? Porque es una superficie regular y las luminarias están distribuidas uniformemente. Y hay otro que es el método de la constante del salón. Se calcula esta constante K
Y en función de eso tengo que realizar el número de mediciones. ¿Ya? Acá A es el ancho del local, L la longitud y H la altura. Conclusiones. Se realizó el proyecto de norma para el protocolo de pruebas de conformidad de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión. Se realizó en base a la experiencia personal y artículos relacionados al tema. El proyecto es de base, debe ser mejorado y ampliado, pero a la vez debe ser evaluado por las entidades correspondientes para reproducirlo como una norma boliviana con el fin de brindar seguridad en las instalaciones eléctricas. Este punto es muy importante porque, como les he dicho de los antecedentes, los incendios se deben a fallas eléctricas. Tenemos que evitar esas fallas eléctricas. ¿Cómo? Certificando que nuestra instalación esté correctamente, que cumpla ciertos niveles de seguridad y calidad. ¿Cómo certifico? Realizando ciertas pruebas a la instalación. ¿Cuáles son esas pruebas? Las que hemos abarcado en este tema. Con eso termino mi participación en este punto. Ingeniero, disculpe, quisiera solicitar si hay alguna pregunta y después de eso comentar lo que se está realizando en el 2020, el tema que estoy abarcando el 2020. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Chávez. Ha sido una exposición bastante clara y muy práctica, además muy útil en términos de lo que significa el hacer un protocolo de revisión para dar conformidad a una instalación importante, desde luego, y lógicamente de las dimensiones que usted ha explicado y al mismo tiempo ha ilustrado. En todo caso, si existe en la audiencia en alguna persona, algún colega ingeniero o egresados o estudiantes que tuvieran alguna consulta, por favor, vamos a dar unos minutos para tal propósito antes de darle la palabra al ingeniero Chávez a fin de que él pueda dar una explicación del trabajo que tiene encomendada para la presente gestión, que estamos prácticamente ya a la mitad del año y pues me gustaría ver si existe alguna consulta, alguna pregunta relacionada con el tema que acaba de explicar. Puede ser en forma escrita por chat o si alguien quiere hacerlo en forma verbal también lo puede hacer. Adelante, por favor. Tenemos acá una pregunta. El señor Edgar Aruquipa. Dice, muy buenas noches. Para equipos muy sensibles como data center, equipos médicos de terapia intensiva, quirófanos, ¿cómo asegurar que el tiempo de arranque del grupo electrógeno no afecte su funcionamiento? Gracias. ¿Qué es lo que pasa cuando el data center no solo trabaja con un grupo electrógeno, ¿ya? El data center tiene aparte de ciertas características eléctricas, le pide los TIR, ya lleva a mi mente, son los TIR 1, los TIR 2, los TIR 3 y los TIR 4. ¿Qué es ese TIR? Es una redundancia, ¿ya? En vez de tener un transformador, tengo dos. En vez de tener un grupo, tengo dos grupos. Falla un grupo, entre el otro grupo. En vez de tener un UPS, tengo dos UPS. ¿Ya? A eso se refieren los TIR 1, TIR 2, TIR 3 y TIR 4. La máxima seguridad de que siempre va a estar energizado su equipo es el TIR 4, que llega, creo, alrededor del 98% de seguridad que va a tener energía ese equipo y que no se va a quedar sin energía, ¿ya? Pero son, como le digo, redundantes. Se colocan dos transformadores, dos grupos, dos UPS, ¿ya? Generalmente los data centers tienen, fuera del transformador que alimenta la instalación, tienen un grupo electrógeno. Ese grupo electrógeno alimenta un UPS y el UPS recién alimenta al data center, a los racks del data center. Y lo mismo sucede con equipos de terapia intensiva muy delicados, ¿ya? Los equipos electrónicos delicados deberían de alimentarse de un UPS. Generalmente la energía que manda ese UPS
es estable, ¿no? Teóricamente es estable y es regulada, ¿ya? Entonces, siempre ese equipo, digamos que es con 230 voltios, el UPS lo regula para que mande y que simplemente trabaje con 230 voltios, porque hay veces sabemos que la energía de la red puede entrar con 220 o 235, ¿no? Siempre existen variaciones en la red, pero entonces esos equipos no deben alimentarse los muy delicados, y no solo son delicados, sino que son caros, son muy caros, ¿ya? Entonces, equipos que tienen, tienen de respaldo un grupo electrógeno, y fuera del grupo electrógeno tienen un UPS, y ese UPS es el que le alimenta de corriente regulada. Gracias, ingeniero Chávez. Tenemos una siguiente pregunta. Iber Waiwash pregunta, buenas noches, la conformidad en instalaciones eléctricas que plantea usted, ingeniero Chávez, ¿es una especie de norma que pretende ir de manera paralela a la norma NB77 o en todo caso es un complemento a la norma NB777? Gracias. Ya, gracias, ingeniero. Eso quería decirles en el primer punto. La norma NB77 es de diseño y construcción, ¿ya? No tiene que ver nada con esta norma. No tiene nada que ver. Esta norma es la que va a dar la certificación que la instalación esté correctamente construida, ¿ya? Esta es la que le va a dar la certificación. ¿Por qué? Porque la NB77, para empezar, no es una realidad para Bolivia, ¿ya? Ha sido una copia de otros países, ¿ya? No es adecuada para Bolivia. Cuando ustedes hacen un cálculo de un transformador o la demanda de un edificio, ustedes calculan, hay, qué sé yo, unos 250 kVA. Viene de La Paz, su técnico empírico, y les pone un transformador de 100 kVA. Y ustedes con todos sus cálculos dicen, no, tiene que ser de 250, pero el técnico de La Paz les pone 100 kVA. ¿Por qué? Porque los factores de demanda, factores de simultaneidad que utiliza la NB77 no son aptos para Bolivia, no son, ¿ya? Hay que volver a hacer, de adecuar la NB77 a las condiciones de Bolivia. Esta norma que yo planteo no entra al diseño, entra a la certificación, al funcionamiento, ¿ya? Esto va dirigido al funcionamiento, lo otro va dirigido al diseño. Gracias, ingeniero Chávez. Hay una tercera pregunta. El ingeniero Miguel Catacora pregunta, ¿hay algún método para la protección a las personas por corrientes de fugas en las instalaciones de baja tensión? Sí, generalmente se coloca un interruptor diferencial, ¿no? Se coloca un interruptor diferencial aguas abajo del térmico. Generalmente en las duchas, ustedes, para tener mayor seguridad, debajo del térmico o del interruptor termomagnético, tienen que colocar un interruptor diferencial. Ya. Gracias, ingeniero Chávez. Es importante hacer una aclaración en respecto al comentario del ingeniero Chávez en el sentido de que los métodos de cálculo para la potencia de un transformador en una edificación, efectivamente, los factores son los que realmente juegan un papel determinante para ver la potencia que se va a poner en un edificio, por ejemplo. Y pues lamentablemente está muy restringido a valores que en muchos casos no son los reales que se deberían considerar en la práctica. Ahora, efectivamente, la compañía de distribución, utilizando más bien aspectos de experiencia por la similitud de edificaciones, es que plantea ciertas modificaciones a la potencia calculada. Casi frecuentemente resulta más bien de la experiencia en cuanto a otro tipo de edificación de similares condiciones y generalmente para la misma utilización. Entonces, de esa manera es que muchas veces la potencia determinada por el proyectista viene a ser generalmente incluso superior en varias oportunidades a la potencia que en realidad va a utilizar ese edificio.
La realidad es que en la cultura todavía nuestra nacional, la energía eléctrica es un bien que no sabemos valorarlo en su plena dimensión. Por eso es que muchas veces las personas pretenden más bien utilizar menos cuando podrían tener mayor confort en una instalación doméstica, por ejemplo. Entonces, solamente vale la pena hacer un comentario para terminar, que hoy por hoy las personas se fijan más en cuánto consume su energía eléctrica de su casa que en lo que tiene que pagar por un sistema de TV cable, por ejemplo. Entonces, ahí encontramos ciertas discrepancias respecto a lo que significa el beneficio de la energía eléctrica. Bueno, eso más bien ha sido un comentario muy al margen del tema, pero vale la pena considerarla. Tenemos otra pregunta, ingeniero Chávez. Está el ingeniero Rodney Miranda, quien pregunta, ¿qué tipo de sistema TNS, TNC, IT se utiliza en un sistema hospitalario y por qué? Generalmente, todas las instalaciones están con instalaciones TNS, que significa TESA neutro, conductor de protección separado del conductor neutro, ¿ya? Todas las instalaciones. En hospitales también se utiliza esa, pero para salas de quirófano, para salas especiales, donde hay equipos, como le digo, que son muy susceptibles a las variaciones sobre voltajes o a desbalanceo de tensiones, se utiliza el sistema TT. Recomiendan a nivel internacional utilizar el sistema TT con transformador de aislamiento para que brindar mayor protección en instalaciones de este tipo, como le digo, quirófanos, áreas especiales de medicina. Hacer una instalación TT para una instalación grande de un edificio cuesta caro, ¿ya? Entonces, por eso siempre lo colocan el TNS, neutro y conductor de protección separado. Pero como para estos equipos son especiales, solo para esos equipos y para esos ambientes se utiliza el sistema TT, con aislación con transformador de aislación. Gracias, ingeniero Chávez. En todo caso, no tenemos más consultas. Entonces, solamente para aprovechar el tiempo, tenemos unos minutos para que usted pueda comentarnos, de acuerdo a lo que se ha programado, algunos aspectos relacionados a la línea de investigación de la presente gestión, que ya va más o menos a la mitad. Adelante, ingeniero Chávez. Muchas gracias, Inge. Perdón, me olvidaba acá, en la anterior del año pasado, lo que he realizado, debíamos de aumentar el tema de la calidad de energía, que tiene que ser medida mediante analizadores de redes, para ver cuánto de armónicos está generando o bien está generando la edificación, o bien está la red de distribución está metiendo a la edificación. Tiene que haber penalizaciones. La AE, la ley de electricidad indica que la AE debería ser y restringir los estudios a la empresa de distribución, pero hasta el momento no hay nada de eso. Y también ya de La Paz, en Potosí, por ejemplo, les comento que siempre había penalización por el bajo factor de potencia, siempre ha habido eso para las industrias, pero en La Paz no había. Y de La Paz, a partir creo que del año 2019 o 2018, ya ha empezado a multar por bajo factor de potencia, ¿no? Entonces también hay que poner, yo creo que en esta propuesta de norma, el tema de la calidad de energía. Ya, con eso cesaría eso, Inge, y lo que está Hay abarcando. una pregunta más, ingeniero Chávez, por favor. Una pregunta del ingeniero Marco Mejillones. Él consulta, en la propuesta indicada, ¿qué tipo de verificación se considera para la potencia reactiva? Creo que más o menos iba acorde su comentario, pero podría complementar si gusta. Correcto, ingeniero. Como le digo, no se tomaba en cuenta eso, pero lo que se debería hacer es medir, porque ahora ya penaliza de La Paz, medir el consumo de energía reactiva, medir con un analizador de redes y ver si es mayor o menor a lo que pide de La Paz, creo que pide 0,9, ¿no? El factor de potencia. Porque si bien se realiza en el diseño
cuánto va a ser el factor de potencia. En la realidad, cuando hacemos las mediciones ocurre otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es bueno medir en funcionamiento, medir cuánto es realmente el factor de potencia y calcular el banco automático de capacitores para que pueda compensar la potencia reactiva que necesita la instalación. Perfecto. Bien, ingeniero, para concluir entonces, ¿qué nos decía respecto a Bueno, lo de este año? este año me ha tocado desarrollar el tema de generación distribuida. La generación distribuida, ustedes saben que ya está bien amplia a nivel mundial, a nivel mundial. Entonces, lo que yo estoy desarrollando en ese tema es las fuentes de generación distribuida, qué tipos de fuentes hay, cuál ha sido su evolución histórica, las principales fuentes a nivel mundial, dónde se encuentran, en qué lugares se encuentran, y enfocados también a nivel Bolivia, donde tenemos energía solar, energía eólica, ¿no? Donde podemos hacer mayor aprovechamiento de esas fuentes de energía. Y también está enfocada en el último punto, está enfocada a desarrollar una norma, pese que hay conocimiento que otra empresa está realizando una norma para la generación distribuida. ¿Por qué? Porque no existe una norma que diga, eh, si yo aporto energía a la red, ¿cuánto va a ser mi remuneración? ¿No? Eso es lo que hace generación distribuida. ¿Qué significa generación distribuida? Es generar la energía que necesito en mi mismo punto o en mi mismo sitio. Si yo genero más energía de la que voy a consumir, tengo que venderla a la red de distribución. Pero no existe esa norma de compra y venta. Se está estableciendo, hasta donde tengo conocimiento, sí está en Chile, sí está en España ya establecida. Entonces yo estoy en ese plan de averiguar cuál debería ser el camino. Sé que también hay una empresa, como le digo, que está haciendo, pero no me puedo comunicar con ellos para ver qué camino están siguiendo. Y lo otro es que nosotros, como la planta fotovoltaica, ya está generando, ya estamos entregando energía a la red. No somos los únicos, a nivel Bolivia deben ser unas 7 u 8 empresas que generan su propia energía y lo inyectan a la red, pero tampoco están recibiendo el tema económico. Bien, ingeniero, muchas gracias por la aclaración. No teniendo más comentarios, agradezco a nombre del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica la exposición clara y la presentación de la línea de investigación realizada el año pasado. Y pues esperamos que para la conclusión de este año alcancemos las metas que nos hemos propuesto en cuanto a lo que es generación distribuida, a pesar de el perjuicio que estamos teniendo todas las entidades educativas en el tema de la cuarentena, que ha sido realmente muy fuerte el efecto y al mismo tiempo ha frenado muchas de las actividades. Ingeniero Ronnie Miranda, si usted está en línea, me gustaría que usted nos permita concluir esta jornada. Me temo que el ingeniero Miranda ha debido dejar la, la presentación. En todo caso, nuevamente agradezco de antemano a todos los presentes, a todos los ingenieros y colegas y egresados, así como estudiantes. Les recuerdo que tenemos para el día de mañana, tenemos la presentación ya para cerrar prácticamente nuestro ciclo de presentaciones para el día viernes 24. Tenemos la planta fotovoltaica de Cotacota. Vamos a ver un poco de la parte de cómo funciona básicamente la planta para quienes no han tenido la oportunidad de estar en la primera jornada. Se va a ver un poco el balance energético y también la remuneración de la planta cuando esta está conectada a una red.
ingeniero Víctor Hugo Choque nos va a hacer la presentación respectiva. Les recomiendo estar nuevamente de forma puntual. Hagan recuerdo a sus compañeros para que no se pierdan esta presentación y de esta manera dar por concluido nuestro ciclo de presentaciones de las líneas de investigación. Sin más palabras, entonces les agradezco nuevamente su presencia. Ingeniero Chávez, muchas gracias por su clara y efectiva presentación. Muchas gracias a usted, ingeniero. Que sea hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Marco de la Asamblea General de la Asociación Mercosur de Normalización, ¿no? Esto ya ha sido a nivel Mercosur. Han dicho que existe falencias y esas falencias ocasionan accidentes, entonces tenemos que hacer una norma de seguridad en instalaciones eléctricas. Ellos lo han llamado de esa forma, ¿no? Seguridad en instalaciones eléctricas.